A lo largo de la historia de Colombia, esta ha sufrido varios problemas relacionados con la política, la sociedad y la economía. A continuación mostraremos las siguientes problemáticas que pasan aquí en Colombia y te daremos algunos ejemplos de ellas. Uno de los problemas más serios que está en Colombia, y vamos a hablar de ello, que es la corrupción. La corrupción se vive tanto en el gobierno como en las empresas multinacionales que existen en este país. Uno de los casos que vamos a ver es la financiación que estuvo desde 1996 al 2004. Como les decía, uno de los ejemplos o uno de los casos más importantes reconocidos de la corrupción en Colombia fue la financiación de los grupos paramilitares por parte de las empresas bananeras. Entre los años de 1996 y el 2004, con el objetivo de controlar el movimiento obrero de la forma ilícita. Investigaciones posteriores al caso probaron que las empresas multinacionales habían entregado más de 1.7 millones de dólares a las fuerzas paramilitares. ¿Qué es la corrupción? Para nosotros es simple. Corrupción es abusar del poder para alcanzar un fin personal, Ya sea por acciones como pagar soborno para evadir un procedimiento, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, continuando con un sinfín de abusos hasta llegar a la propia cooptación del Estado. pero lo importante acá es cómo te afecta la corrupción a ti. El costo de la corrupción puede ser enorme. Puede costar tu trabajo, tus derechos, tu salud, tu libertad e incluso tu vida. Cuando te arrebatan el dinero destinado a mejorar escuelas, hospitales y carreteras, también te arrebatan las oportunidades de una vida mejor. Cuando los corruptos cooptan la justicia buscando impunidad, también te están robando las oportunidades de un futuro más justo y seguro. Cada año perdemos miles de millones por la corrupción. Se supone que esos miles de millones mejorarían nuestras vidas. Sin embargo, son secuestrados para el enriquecimiento de unos pocos. Ahora vamos a hablar de la pobreza. Actualmente, la cifra de los individuos en situación de pobreza circula en el 12,9% de la población colombiana y los individuos en situación de pobreza extrema el 13,8%. Esto demuestra la gran cantidad de pobreza y problemas económicos que vive Colombia actualmente, como se ve en el siguiente ejemplo. Pobreza no es solo falta de recursos o de dinero. Pobreza es también falta de oportunidades. Es no cumplimiento, no disfrute de los derechos humanos, que todos merecemos para una vida digna. Pobreza va unido a hambre y desigualdad. Un hambre que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. Una desigualdad que incrementa la violencia, que favorece la trata de personas, las migraciones forzosas. Para luchar contra la pobreza, contra el hambre y contra la desigualdad hace falta la colaboración de todos. Es una cuestión de todos. A continuación te hablaremos de la discriminación. La discriminación en Colombia, sobre todo aquella que involucra la desigualdad hacia las mujeres, es un elemento muy frecuente entre los problemas sociales que existen en Colombia. Sin mencionar los casos de discriminación religiosa, siendo la comunidad judía uno de los más afectados. ¿Qué es la discriminación? Es una práctica tan cotidiana que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado o recibido. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades de las personas que la sufren. Discriminar es dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona, con el fin de distinguirla, excluirla o restringirle sus derechos, ya sea en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública y privada, y puede generarle, entre otros, daños morales, físicos, psicológicos y materiales. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación, pero nadie se merece vivirla. La discriminación se origina en distintas relaciones sociales, muchas veces dentro de la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y se da a partir de la formación de estereotipos y prejuicios. Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja son quienes las padecen en mayor medida. Algunos ejemplos de discriminación son el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición económica o de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil. Por una vida libre de discriminación para todas las personas.
Vamos a hablar de uno de los temas más importantes que hay en Colombia, que es la drogadicción. La drogadicción más que todo afecta a los jóvenes colombianos, el cual en estos años ha tenido un incremento notorio, la cual el tráfico de drogas es controlado por el extranjero, ya sea por colegios o por la venta ilegal de estos, afecta la salud de los colombianos y también incrementa otros problemas como la delincuencia y el desempleo de los colombianos. Alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes. Seguro ya habrás escuchado hablar de las drogas, pero ¿qué son estas sustancias y qué tienen en común? Se llama droga a toda sustancia natural, sintética o semisintética que afecta el funcionamiento normal del cerebro, la forma en la que percibimos la realidad o nuestro estado de ánimo. Las drogas pueden ser de efecto estimulante, depresor o alucinógeno. Para finalizar este video hablaremos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Colombia es actualmente uno de los países latinoamericanos con la peor situación de los derechos humanos que existe en todo el continente. Pese a que el Estado garantiza los derechos básicos como el derecho a la vida, la libertad de la privacidad y a la justicia, reportes de las Naciones Unidas han dejado claro que hay una gran violación de los derechos humanos, sobre todo en prisiones e instalaciones militares en el país. La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un hito en la historia de la humanidad. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A3 del 10 de diciembre de 1948 en París. Fue elaborada y aprobada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. En un preámbulo y 30 artículos precisa los derechos humanos básicos que constituyen el ideal común para todos los pueblos y naciones. Aunque no es un documento vinculante para todos los estados, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas y ha sido el punto de partida para más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican en la actualidad.